Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde conocerás diversos temas que te atañen como ciudadano. Cómo se hace una elección, cuál es la participación de las mujeres en las elecciones, qué es un sistema electoral, son diversos temas que abordaremos aquí. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde conocerás todos los temas que atañen a tu ciudadanía para que puedas participar activa y razonadamente en este proceso electoral 2018. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, quien es director del Colegio de Gobierno Mexicano de la Universidad de Jalapa y también un presidente del Grupo Colegio de Oratoria a nivel nacional. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, doctor. Siempre un gusto coincidir contigo y sobre todo agradeciendo infinitamente esta oportunidad y saludando desde aquí al muy estimado doctor Carlos García Méndez, quien ha impulsado una excelente organización que tiene que ver con la participación no gubernamental con GAMEC. Ganemos México la confianza, lo que representa la base fundamental de todo proceso democrático, la confianza. Es correcto, mi doctor. Muchas gracias por esos comentarios. Y efectivamente, en estos esfuerzos de GAMEC por difundir la cultura democrática, tenemos este programa que precisamente lo que busca es hacer accesible a la ciudadanía diversos temas que atañen a la política, a las campañas electorales, al proceso que estamos viviendo en estos momentos. Y el día de hoy, además, el doctor con amplia experiencia en esferas de gobierno, en la academia, en la investigación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la comunicación política. Vamos a empezar con el concepto de comunicar. ¿Qué entendemos por comunicar, doctor? Vale la pena hacer énfasis en el contexto donde me desenvuelvo a diario. Encabezamos una escuela superior de oratoria, asociación civil, que amablemente el señor rector de la Universidad de Jalapa nos ha permitido hacer crecer. Él nos respalda desde hace algunos años en este gran proceso. La escuela ha tenido el reconocimiento nacional de la Fundación Ili Ortiz, que es la fundación del periódico El Universal y representa una de las organizaciones que promueve la oratoria como no lo hace otra, pero que tiene en su responsabilidad estructurar y desarrollar el concurso nacional de oratoria del periódico El Universal, el más importante en América Latina y en todo el mundo de habla hispana. El director Enrique Bustamante Martínez tiene como fin impulsar la oratoria como un proceso cultural de nuestro país y este año se llevará a cabo en el mes de septiembre en Querétaro. Y destaco esto porque Enrique Martínez ahora es director general y presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, y aquí viene a colación la pregunta que me haces. Nosotros hemos observado, como siempre, que el proceso de comunicación es la transmisión de información, conocimientos y sobre todo la oportunidad en el medio de poder intercambiar todo lo que representa esta vitalidad entre el emisor, el receptor y el mensaje. Por esa razón, la comunicación significa indiscutiblemente el proceso que por naturaleza a los seres humanos nos corresponde asimilar. Somos los seres humanos quienes podemos comunicarnos entre nosotros de diferentes maneras. Lo podemos hacer de manera personal, de manera intrapersonal. También llevamos a cabo una comunicación social, comunicación organizacional, es decir, existen muchos ámbitos de la comunicación, dependiendo las condiciones en las que nos estemos desarrollando. Hoy en día la comunicación debe representar indiscutiblemente el vínculo más formal entre todos los seres humanos. Estamos atravesando una crisis en diferentes ámbitos. Voy a empezar por el ámbito familiar. La comunicación representa muchas ocasiones, si no es que la mayoría,
la oportunidad de escuchar más de lo que hablamos. Los padres tenemos que comunicarnos entre cónyuges y entre las parejas. La comunicación debe fluir de manera tal en que haya una armonización. Lamentablemente existen elementos que impiden la comunicación, como el ruido, como elementos que no permiten que este proceso de que el mensaje llegue adecuadamente no se concrete. Y esto representa indiscutiblemente para las familias, para los que inician el proceso de una familia, el que no haya una comunicación adecuada y deriva como una formación con todos sus descendientes. La comunicación entre padre e hijos, la comunicación entre hermanos, siempre debe ser vinculada con los afectos, pero con el deseo, sobre todo, de encontrar respuestas y soluciones. Y la clave está en escuchar el doble de lo que hablamos. Por eso la comunicación, partiendo desde ese escenario, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Muy bien, doctor. Entonces es un proceso general en el cual se aplica en varios contextos específicos, ¿no? Y hablamos del contexto familiar. Muy importante este tema de escuchar más de lo que se habla, ¿no? Sí, es Pero muy hablando bueno. de la comunicación política, ¿cómo aplicamos ese concepto en este contexto específico? Y particularmente esto que decía, los políticos o en la comunicación política realmente se escucha más de lo que habla. Bueno, para la comunicación es importante contar con elementos fundamentales que permita que la transmisión de lo que se desea hacer llegue adecuadamente. Vivimos procesos de comunicación digital, por ejemplo, procesos de comunicación electrónica. Hasta hace algunos siglos la comunicación se realizaba por señales de humo. Y existen códigos que van interpretándose y que se van formando entre las personas, entre los grupos, para ir identificando las condiciones de lo que se quiere transmitir. Las señales de humo representaban para los indios Sioux o para los indios apaches o para los que estaban como nativos en la zona norte de nuestro continente, que las señales de humo, si eran blancas, las bolas de humo que se realizaban eran noticias buenas, y si eran de color oscuro o negro eran noticias malas. El color lo podían controlar con determinado tipo de hierbas, de sustancias, pero siempre tenían una forma de manifestar a larga distancia cómo comunicarse. Se conoce también el sonido de los tambores, es decir, para efectos de la guerra, los tambores tienen instrucciones específicas, como también sucede con la corneta y con elementos que obviamente vienen diseñados para poder generar un sonido, emitir una idea de lo que corresponde a ese sonido y a partir de eso dar una respuesta en torno a lo que se pretende. A lo largo de los años, la comunicación se ha transformado y el teléfono vino a ser la revolución de todo lo que corresponde en nuestra sociedad. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, quienes venimos de la década de los 60, que habríamos de vincularnos con esa época de un teléfono de disco que podías marcar y era la única manera de comunicarte de un punto a otro a larga distancia, no contando obviamente y recordando el telégrafo, que ya eso ha sido superado por mucho, que hoy podemos tener un aparato como un teléfono celular para poder contar no solamente con una llamada, sino con todo un proceso de comunicación con medios digitales, desde las redes sociales hasta lo que corresponde la tecnología más avanzada de videollamadas, donde yo voy a estar viendo a mi interlocutor y puedo percibir su mirada, dónde está, cómo está, que es algo que en esa época parecía imposible. Solamente parecía que lo podíamos ver en los programas de Viaje a las Estrellas o Star Trek y todo eso, que eran como visionarios. Ahora, todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos los seres humanos, tenemos que hacer fluir la comunicación. Y la política no es la excepción. Existe el proceso de la comunicación religiosa en todas las actividades religiosas de todas las religiones.
existen procesos de comunicación mediante los cuales se fundamentan con normas o códigos que hacen que quienes reciben el mensaje puedan en un momento interpretarlo y hacerlo favorable o desfavorablemente su respuesta. En política no tiene la excepción. Política es polis, ciudad, ticos, asuntos o tratados, asuntos de la ciudad o asuntos públicos. La comunicación política tiene que ver con la transmisión de ideas, información y contenidos que hagan saber las condiciones contemporáneas o las condiciones del momento sobre la vida pública, ya sea de individuos o ya sea de comunidades o ya sea de toda una cultura social. La cultura política es entonces un medio de comunicación que permite, la comunicación política es un medio mediante el cual se transmiten aspectos culturales, información, conocimientos, experiencias y permite definir específicamente algo que se llama pensamiento político. El pensamiento político surge desde el origen de los seres humanos que de naturalezas se fundamenta en las creencias de explicar lo que acontecía a través de las deidades y es ahí que se fundamenta la clase gobernante, la clase militar y la clase religiosa y mantienen una serie de códigos en donde ellos, los poderosos desde hace miles de años, pudieron haber considerado que mucho de la información política no llegara a la mayoría del pueblo, sino que se concentrara en unos cuantos privilegiados que eran los que controlaran la comunidad. Algo similar sucede en nuestro tiempo. Sin embargo, la comunicación política de hoy representa indiscutiblemente la transmisión de todo lo que acontece en el mundo de la toma de decisiones en la vida social de una comunidad. La política representa entonces un sesgo de nuestro ámbito social en el que se busca la gobernabilidad, gobernar con ejes fundamentales como la eficiencia, eficacia y sobre todo la transparencia, la legalidad y la legitimidad. Ese hilo conductor de la gobernabilidad que se busca entre el pueblo y el gobierno o quienes gobiernan debe de ir siempre encauzado a una interpretación adecuada de las normas, de las leyes y la fuerza social a través de la legitimación de cada acto que se busca o que se alcanza a tener como gobernantes. Hoy vivimos, como desde hace muchas décadas, una terrible crisis en la comunicación política. Hay una dinámica que está rebasando. ¿No hay buenos comunicadores en la política actualmente? Sí, vaya, hay excelentes. Indiscutiblemente hay que reconocer algo. Por ejemplo, depende de lo que represente el reto del momento para comunicar. Por ejemplo, hablemos en las etapas del aspirante a gobernar, el candidato o el personaje o personajes, hombres o mujeres, que aspiran a obtener un cargo público. Los que ya tienen el cargo público y los que después de tener el cargo público, cómo van a continuar su vida. Para hacer esta reflexión, vale la pena reconocer que hace unos días, precisamente en la Universidad de Jalapa, se presentó un libro extraordinario que se llama Manual del Derecho Electoral, que es escrito por el distinguido doctor Eduardo Andrade Sánchez, quien generosamente me invitó a participar en la lectura y expresión del propio libro. Este libro nos hace recordar que los ánimos en la vida electoral de un país tiene que ver mucho con la vida de la comunicación política. Quien aspira a ser político debe ser por naturaleza, en congruencia, un excelente comunicador. Comunicador que permita captar la atención del público y ganar lo que hacemos aquí en GAMEC, ganar la confianza de la sociedad. Es decir, hay gente que se ha profesionalizado para vender productos, para ofertar productos como seres humanos como productos que puedan tener características que de acuerdo a un proceso de investigación científica, muestreo, estadística, análisis, grupos de enfoque, como ellos lo consideren, toman datos para definir qué tipo de candidato, qué tipo de personalidad y qué tipo de propuestas buscan
y arman a la persona, especialmente que desea ser candidato, de acuerdo a las características que la gente quiere. Aquí refiero algo sobre el pensamiento que también se habla mucho de acuerdo al concepto del extraordinario filósofo Norberto Bobbio, de las grandes crisis de nuestra democracia y de cómo se debe de solventar este tipo de condiciones, siendo la única razón y camino la participación ciudadana. Durante más participación de la gente hay, no permitimos que los políticos hagan absolutamente lo que quieran. Pero sucede que en el proceso de la comunicación, vender a una persona como un producto de mercado ha resultado en su momento un boom, un auge extraordinario que fue, por ejemplo, en nuestro país desde después de Luis Donaldo Colosio en el 94. O sea, se ha empezado a generar una dinámica en donde se venden productos. Pero cuando descubren que estos productos no eran tales y como los habían ofertado, la gente se empezó a decepcionar. Hoy estamos pasando en otra etapa acompañado de la presencia de las propias redes digitales, donde la gente tiene otra dinámica de participación. Maestro, en relación a esto, como ha referido en toda la trayectoria de esta respuesta, hay una evolución de los medios de comunicación, hay una situación actual que es muy diferente a la de hace 15, 20 años, en la que entran en el juego electoral las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, prensa escrita. Entonces, en relación a esto, le preguntamos a nuestro público qué importancia tienen los medios de comunicación en las campañas electorales y en el proceso electoral. Si me permite, vamos a ver la respuesta del sondeo y seguimos con esta reflexión que nos está formulando al respecto. Claro que sí. Vamos a ver el sondeo y regresamos. Con todo gusto. Ok, bueno, a mi punto de vista, los medios de comunicación en la política, pues, tienen un papel sumamente importante, ya que, pues, por estos medios la gente se puede, pues, enterar de las propuestas de los candidatos o ahora sí que, bueno, más que nada eso, ¿no? De que cómo va a manejar o qué proponen para su gobierno. Pues yo creo que tienen mucha importancia porque nos ayudan a saber más de lo que está ocurriendo y pues informan a toda la sociedad en general. Bueno, a mí me parece que en política, como en todas las actividades en las que está involucrada la sociedad, los medios de comunicación son importantes a partir de que la información se le acerca a la gente que con mucha dificultad tendría acceso a determinados datos, información, hechos, si no es a través de el consumo de medios de comunicación. Es particularmente importante el desempeño de los medios de comunicación en política porque es justamente en momentos como este, cuando hay elecciones, ¿no?, en los que se construye democracia. Y cómo hacerlo si no es con la participación activa de la ciudadanía, y qué mejor que se haga de una manera bien informada. Pues yo creo que en esos momentos es de mucha importancia porque pues ahorita los que más votan son los jóvenes y los jóvenes pues son los que están más involucrados en este medio. Bueno, pues a mi parecer la importancia que tienen los medios es que se puede dar a conocer claramente lo que es las campañas que son de los gobernantes, presidentes que quieren estar en el poder, y claramente también claramente también para así conocer las propuestas que cada uno tiene. Bueno, creo que la verdad en los últimos años los medios de comunicación y más que nada las redes sociales se han convertido en algo muy importante, tanto como para anunciar algo y más que nada ahorita en las carreras políticas te hacen, a lo mejor a nosotros como jóvenes universitarios creo que sí nos afecta muchísimo el que lo publiquen tanto en Facebook, tanto en Instagram o en varias cosas. Y bueno, a veces también se da la ocasión de que se publican noticias falsas en varias, páginas en Facebook, por ejemplo el de Forma, que publica encuestas falsas. Entonces creo que las redes sociales son un factor muy importante para ¿era los políticos, me comentas? O sobre la política, ya que pues
bueno, nosotros como jóvenes y mucha gente siempre está metida en las redes sociales, entonces creo que es un buen elemento o factor el que pues esté publicado en redes sociales. Muy bien, doctor, siempre interesante escuchar la opinión del público y rescatamos aquí cuestiones interesantes. ¿Qué tanto la comunicación política es demagogia o sirve para que el público se convenza de algo que también estaba comentando que quizá después se va a desencantar o no es del todo cierto? Y en segundo lugar, ¿qué tanto es el peso que tienen estos medios de comunicación tradicionales en la venta de lo que nos comentaba un político como un producto, ¿no? O bien ya no solamente un candidato, sino un gobernante que también quiere convencernos de que está haciendo un buen trabajo y generar una expectativa de legalidad, de convencimiento de un buen gobierno? ¿Qué podemos reflexionar al respecto, doctor? Ahora que comentabas acerca de que si la comunicación política pudiera ser considerada como demagogia, hiciste que me acordara de la reciente visita de un consejero ciudadano del INE que estuvo en la Universidad de Jalapa, y hablaba él una asimilación de un concepto de Bovero, que es alumno de Norberto Bobbio, sobre que había política mala y política buena. Ante lo cual, bueno, me puse a revisar y encontré que si bien es cierto, él sí maneja esa tesis, también es verdad que en la vida cultural y filosófica de nuestro pueblo y de todas las comunidades no hay política buena o hay política mala, no, la política es única, es universal. Lo que hay son malas acciones y buenas acciones de las personas. La comunicación política es un vínculo para que quienes desean participar de manera activa, directa, constante en la vida pública de una comunidad tengan manera de hacer saberle a la gente cómo quieren resolver la problemática o las demandas sociales. Y la sociedad tiene la oportunidad de definir a través de este tipo de comunicación, pues, quiénes son las personas que son más aptas, más capaces o las mejores que pueden gobernar. La manipulación de esta comunicación ya tiene que ver con la perversidad o con los alcances de las ambiciones de poder para mentir a la gente y ofertar cosas que no son reales. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con esta gran madurez de nuestro pueblo en el sentido de las grandes transformaciones que hemos tenido que vivir. Recordaremos que en la década de los 60 había en el Código Penal un artículo 145 bis que era la disolución social, en donde el gobierno, por simplemente una determinación judicial, podían detener a un grupo de ciudadanos por el solo hecho de reunirse en la calle. Este tipo de situaciones ocasionó que se diera lo del primer movimiento o manifestación de los estudiantes, los golpearon, los siguieron hasta la preparatoria y ahí vino el bazucazo y de ahí vino todo lo que se desencadenó, pero los medios de comunicación tuvieron mucho que ver con ese proceso, pero en ese entonces eran muy controlados todavía por el Estado. Tanto que recordemos que pocos años después, siendo ya presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, el periodista Julio Scherer, en el periódico El Excelsior hizo una reflexión, hizo unos comentarios, dio una noticia que no le pareció al presidente de la República y orilló a que lo despidieran, porque había censura, porque existía mucho poder, mucho centralismo y los medios, que eran los más importantes, tenían que pasar por un filtro que hiciera posible que se comunicara a la gente los acontecimientos políticos o sociales, pero era lo que el sistema deseaba hacer. Scherer, al salir caminando de Excelsior, se fue a otro edificio donde fundó Proceso, que es una de las revistas de mayor prestigio nacional. Esta comunicación política de aquel entonces se empezó a referir sobre las necesidades de vincular y buscar la verdad para que la ciudadanía tomara decisiones. Este proceso costó muchas vidas, costó mucho para nuestro país. Hoy, ante el gran avance tecnológico, con cualquier facilidad, como lo dijo uno de los jóvenes que estaba en las encuestas que se hicieron, hoy con un teléfono, con redes sociales, con Facebook, pueden interpretar cualquier punto de vista.
Pero ahora tenemos que prepararnos como ciudadanos, como padres de familia, responsables de nuestros hijos, para poder tomar este tipo de dinámica de informativa, de dinámica de comunicación sobre los actos y palabras de los políticos, para saber discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, para entender lo que genera información o lo que genera simplemente una reacción de las emociones. Recordemos que en la elección de Donald Trump, recientemente, donde ganó él, las encuestadoras en su mayoría hacían aparecer que Hillary Clinton sería la que ganaría la elección. Era la que ya iba avasallando este proceso. Pero en la manipulación de las redes sociales, y se habla de algo que le dicen Russiagate, que tiene que ver con la manipulación excesiva de la información, mandando noticias falsas y generando un ánimo en la ciudadanía que reacciona inmediatamente y escribe, insulta, dice y hace. Eso determinó un cambio en la tendencia, inclusive se habla de que esta tendencia de información generó un cambio en la actitud ciudadana y por eso se dio un cambio a la determinación de que pudo haber ganado Donald Trump en la elección. Hubo comentarios posteriores de que en países como Francia y en España lo intentaron, pero ellos clausuraron este proceso de la dinámica de noticias. Nuestro país fue el primer país a nivel internacional que realizó un acuerdo, nuestros órganos electorales como el INE, hizo un acuerdo formal con Facebook y las instituciones públicas para evitar que proliferaban noticias en exceso que pudieran distorsionar la información de los ciudadanos. Aquí tenemos que reflexionar, y aquí cierro esta parte, es precisamente el gran reto que tenemos sobre esta dinámica de la comunicación. Anoche hace unos días vimos el debate ciudadano, hace unos días vimos el debate entre los presidenciables, y una vez más podemos darnos cuenta, doctor, de que la comunicación que transmiten los candidatos a la presidencia de la República de nuestro país es una comunicación de violencia verbal. Ya no me ocupa verdaderamente si tu propuesta para resolver las condiciones de nuestro país es lo más importante. A mí me preocupa qué te encuentro de perversidad, qué te encuentro de corrupción, qué te encuentro en tu trayectoria de lo que puedas avergonzarte para que la gente sepa que tú no eres limpio. Y así entre todos empiezan a denostar y le mandan a la sociedad y en especial a la juventud el mensaje de que la vía para alcanzar el poder en nuestro país, aún siendo en el debate o aún haciendo en la comunicación que mandan en los medios y todo, es lograr hacerle ver a la persona como el más corrupto, el más mentiroso y el peor de todos los políticos de nuestro país. Es decir, vamos en negativo y eso genera indiscutiblemente reacciones negativas. Por eso esta elección, no tengo la menor duda, será una elección de la emoción, una elección que como con Vicente Fox, por ejemplo, mucha gente se dejó guiar. Yo recuerdo que en aquel entonces estaba dando unos talleres de oratoria a niños de secundaria. Ya haz de cuenta que teníamos 100 niños de secundaria y en algún momento alguien dijo una expresión de Fox de ya, y todos los niños levantaban la mano y eran, pero una cosa increíble de todos estos niños que estaban pero con Fox por la afinidad, por la emoción, por lo que representaba. No votaban, pero esos niños hoy ya son padres de familia y ya votan. Pero esos niños se dieron cuenta que Vicente Fox, si bien es cierto, llevó un país estable económica y socialmente, Vicente Fox no era lo que se sustentaba en su campaña. Había un Vicente Fox candidato, que esa fue la imagen extraordinaria que mandó, comunicación política, y había un Vicente Fox que quería gobernar y que estaba empeñado en que su esposa pudiera ser su sucesora. Si supiste del libro que mandaron a escribir, que se llamó La suerte de la consorte, en donde narra desde la primera, desde la época prehispánica, las cónyuges, qué papel tenían en los hombres de poder
y hacen una extraordinaria narración, que mandan un mensaje en donde hacen sentir que una esposa de un presidente sí puede gobernar a México, pero le cancelaron esto porque le descubrieron muchas cosas. Sí. Es decir, la comunicación política ya es un efecto latente. Tenemos que entender que debemos prepararnos para saber interpretar esta gran cantidad de información que recibimos y poder interpretarlo adecuadamente y tomar buenas decisiones. Sí, este es como se ha comentado un ciclo, ¿no? Entonces también depende mucho del receptor, que como se ha comentado, a qué tipo de mensajes emitidos por el político, con qué intención, son los que tocan la fibra sensible del receptor electorado, ¿no? Y creo que es un tema del cual podemos seguir platicando ampliamente con estas muy interesantes reflexiones, pero después de un breve corte, si me permite, doctor, vamos a un corte, es breve, quédese con nosotros y regresamos. En Veracruz se declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres por la modalidad feminicida. Las mujeres y niñas veracruzanas tienen derecho a vivir libres de todo tipo de violencia. Si tu integridad o tus derechos están siendo violentados por ser mujer, llama al 075 o al 911, las 24 horas, los 7 días de la semana. Soy Ángel Lara Platas, te espero en punto de las 13 horas. Acompáñame para estar bien informado por En Vivo Veracruz. Gracias por continuar con nosotros en Democracia 2018, el espacio político electoral donde tú te puedes ciudadanizar y conocer todo lo que atañe a este proceso electoral 2018 en México. El día de hoy estamos hablando sobre la comunicación política con el doctor Enrique Mendoza Filidor y vamos a continuar con la materia, doctor, aterrizando un poco el contexto que ya hemos llevado a cabo en la primera parte del programa en las campañas políticas. Y retomamos este tema de qué es lo que se comunica y qué es lo que tiene un impacto en el público elector, ¿no? Se tomaba el ejemplo de Vicente Fox con estas frases llamativas, como un candidato muy dicharachero, ¿no? Muy también frontal con los demás, y ahora lo que estamos viviendo en los últimos procesos electorales, este proceso de denostación que en algunos se ha denominado como campañas negras, incluso con una regulación específica sobre ellas, y cómo también pues el electorado sigue siendo muy receptivo a este tipo de mensajes, los que son como un mensaje breve y simpático, chistoso, que puede ser una denostación al otro candidato o una afirmación del que lo está emitiendo, y no tanto nos centramos en las campañas, en los proyectos, más que en las propuestas, en los proyectos, porque a lo mejor en las propuestas muchos coinciden, abatir la pobreza, fomentar la educación y tal, pero cómo hacerlo es el proyecto que queremos en la mayoría de los casos los ciudadanos saber, pero sin embargo el mensaje político va más por otro lado. ¿Qué reflexiones podemos vertir en torno a la comunicación política que estamos viviendo específicamente en los procesos electorales en México? En primer término tenemos que acudir a la teoría de la resonancia. Uh-huh. La resonancia representa la capacidad de hacer que un mensaje pueda tener mayor repercusión por diferentes medios. No precisamente yo digo aquí, propongo que a partir de mi periodo gubernamental, todo aquel que robe al erario público irá inmediatamente a la cárcel.
O le mochen las manos. O le mochen las Que manos. es la Es propuesta decir, más conocida esta campaña. hace una idea, la comenta, la ciudadanía lo escucha, pero el impacto de la estrategia tiene que ver con la capacidad de los políticos y de sus integrantes de equipo de que lo que se dijo aquí pueda tener un impacto en escenarios donde no se supo en el momento, es decir, que cada vez que vaya a pararse en algún otro escenario le pregunten o se mencione el efecto de su propuesta. Es decir, hoy veo con mucha nitidez que la resonancia en muchos casos es a través de los memes y la gente ya hace un meme y ya celebra el asunto. Pero el poder del emisor, del político o política, tiene que ver con una construcción del mensaje de lo que quiere hacer, de dónde viene, dónde está, hacia dónde va y cómo va a resolver las necesidades de la comunidad, pero con el efecto de la resonancia, identificando claramente el tipo de auditorio al que se dirige, considerando que hay un auditorio afín, que es el simpatizante, hay un auditorio que representa el de oposición o contrario, que definitivamente nunca va a aceptar las ideas de uno o del actor en ese momento. Existe otro tipo de auditorio que es el apático, el indiferente, el que no le interesa participar ni saber nada. Ahí sabría efectivamente mediante una estrategia cómo conducirse con ellos. Y hay otro auditorio que es el violento, el que no desea saber nada del tema, el solo saber de dónde viene, violenta verbalmente y eso genera una respuesta negativa. Es decir, si sabes que no debes de meterte con un auditorio hostil y te metes, ten la certeza que vas a recibir agresiones innecesarias, que muchas veces no tiene caso ni discutir o debatir con gente que al final de cuentas por su dolor, por su coraje, por su pasión, genera siempre esa dinámica de contrarrestar cualquier punto de vista. Cuando ya el equipo político de campaña determina qué tipo de auditorio se va a efectuar, hay un auditorio que nunca debe de olvidar que son los primeros votos, la gente que va a votar por primera vez, que tienen 18 años y que tienen cierto tipo de intereses, a los que hay que generar en el candidato el planteamiento de una cercanía con ellos. Estratégicamente está demostrado que aquellos que sienten y hacen posible una mayor cercanía con la gente son precisamente los que pueden alcanzar enormes ventajas sobre sus adversarios, por encima de sus adversarios. Pareciera que leyéramos un poco de teoría milenaria como leer El arte de la guerra y me dirán, no, pues ya se fue a lo antiguo, perdónenme, pero es una simple razón de ser de que un hombre, un general chino, escribiera una estrategia para poder dominar batallas y poder dominar la guerra. Y eso representaba el conocerse primero uno mismo, conocer el terreno y conocer al adversario. Y en ese trinomio generas un punto de partida para tomar decisiones y lanzar el mensaje. La campaña política es un proceso de una serie de acciones, de eventos que conjugan actividades diversas, actividades en el plano electoral, en el plano social y en el plano estratégico de comunicación. La campaña política hoy es más de comunicación. Por la brevedad de los tiempos y por la cantidad del recurso regulado de que no deben excederse de cierto tope de campaña, tienen que llevar a cabo sus trabajos de comunicación a través de redes sociales, ya ni siquiera de televisión, es decir, todo tiene que darse a conocer con cuidado y apego a la ley de lo que piensa el candidato, de lo que está diciendo, de que si se reunió con campesinos, cuál es su propuesta. Tiene que llevar toda una estrategia como lo marca en su momento el propio Sun Tzu, que es prácticamente donde él dice en uno de sus párrafos que es más grande el general que logra ganar una guerra sin haber peleado. Es decir, si en todo caso un candidato o candidata
tiene la facultad de hacer ver su trayectoria, su capacidad y todo, y no se inmiscuye en esa guerra sucia, pues tendría mucho mayor ventaja que los otros. Ahora, históricamente debemos recordar, doctor, que en 2006, en la elección donde también estuvo López Obrador, y fue precisamente contra el que ganó, que fue Felipe Calderón Hinojosa, se consideró en la historia de nuestro país como la campaña presidencial más violenta en toda la historia, y lo sigue siendo. Inclusive generó acuerdos en el INE, pronunciamientos en el Congreso de la Unión y una regulación más estricta de la forma en que habrían de comunicar. En aquel entonces utilizaban a niños en diferentes spots y hacían un sentido de violencia, de sangre. El proceso era de que uno quería decirle a México que si ganaba López Obrador era un peligro para México. Y por la otra parte, bueno, pues en el caso de Felipe Calderón, que decía que tenía las manos limpias, que era uno de sus eslogan, pues le acuñaban mensajes totalmente violentos. En esta elección del 2012, donde gana Enrique Peña Nieto, ya no hay tanta violencia, pero se circunscribe otro momento histórico. Recordemos que hubo una época en la que con la llegada de Fox y el panismo a la presidencia de la República, los gobernadores tuvieron que organizarse en CONAGO, en el Congreso Nacional de Gobernadores, para poder lograr un equilibrio y ser una fuerza para dialogar con el poder del poder ejecutivo. Esto generó un poder regional como en antaño, en la época de la Revolución o mucho antes, que por regiones había cacicazgos de poder. Bueno, pues ahora resulta que todos estos personajes hicieron todo un proceso de dispendio de dinero para la comunicación política y generaron otra percepción. Concreto, doctor. Hoy vivimos una época en donde las campañas políticas están siendo reducidas en tiempo y en presupuesto, pero aún existen unas enormes diferencias y abismos, por ejemplo, entre candidatos de los partidos y los candidatos independientes. Hubo una euforia por decirle a la gente, queremos candidatos independientes, ya no más partidos políticos. ¿Y qué pasó? Tenemos a la candidata independiente Margarita Zavala, y tenemos al Bronco, y tenemos a muchos, y vienen a reducirse solamente a dos, renuncia a uno y queda uno. ¿Y qué es ese candidato? Una pérdida de expresión ciudadana, una pérdida increíble de legitimidad, y sobre todo creyó o sigue creyendo el Bronco que es un hombre pues que ganó y conquistó al estado de Nuevo León por su forma de hablar y su forma de decir y todo, pero ya lo vieron gobernar y yo creo que como que no convenció mucho, porque supo que tenía que llegar a acuerdos con los partidos, que no hay tiempo para los independientes, que la inequidad en los recursos es terrible y la comunicación que se recibe es que se le cierra una puerta a la posibilidad de que vengan más candidatos independientes y se sigue fortaleciendo el partidismo dentro de nuestro sistema electoral. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que en alguna época habían dicho que no se permitirían encuestas. No se permite que alguien haga una declaración el día de la jornada electoral, que tienen prohibición. Pero todo dice, y anoche se comentó, bueno, no sé en qué momento se vaya a transmitir el programa, pero se comentó precisamente de que la gente está totalmente vinculada con el proceso de las encuestas y que pareciera que el proceso ya llevó a López Obrador al 45% o hasta el 50% de ventaja. Yo no dudo que existe esa condición. En mis recorridos en muchos municipios del estado, pues percibes cuál es la situación. Pero hay que recordar que esta comunicación política tiene mucho que ver con la percepción. Lo que tú ves en torno a esta imagen de tu perspectiva no es lo mismo que yo veo. Tú ves primero esta parte que es más baja y yo veo la primera esto. Esta perspectiva y esta diferencia hace que en política también las cosas que parecen no son y las que parezcan, las que son no parecen. Es decir, hay un juego de entendimientos que genera
lo que se ve venir. Lo que sí es verdad es que necesitamos que los ciudadanos se concreten a participar. Durante mayor participación ciudadana, más democracia. Es correcto. Y un escenario, doctor, donde podemos ver en perspectiva todas estas situaciones que se han estado narrando en la respuesta, es precisamente el Internet y las redes sociales, ¿no? Se habla del propio Donald Trump y cómo a través de tuitazos maneja la política exterior e interior del país y la campaña y muchos temas. En esta campaña en particular mencionaba los memes que son siempre una revelación después del debate y es lo que permite una repercusión, ¿no? de las diferentes temáticas. Entonces también le preguntamos al público acerca de esto, qué impacto consideran que tienen las redes sociales en las campañas electorales o particularmente en este proceso electoral. Así que si me permite vamos a ver la respuesta y regresamos con el comentario de nuestro experto, el doctor Mendoza Filidor. Vamos al sondeo. Ok, pues las redes sociales ya es uno de los medios de comunicación de los más importantes actualmente. Creo que ya sobrepasa la televisión y tal vez el radio y todos esos, ¿no? Pues yo creo que las redes sociales en estos momentos, yo creo que para la política, pues igual es por lo mismo medio que el de los de comunicación, porque bueno, entra como un medio de comunicación, pues sirve para poder enterarnos de otros medios acerca de, pues ahora sí, de la política, ¿no? Que está viviendo actualmente, más de las propuestas actuales, de los candidatos actuales, para conocerlos mejor y así poder observar pues mejor su campaña y poder tener un mayor seguimiento. Pues creo que como son medios que se están utilizando muy seguido, pues entonces creo que influyen demasiado en la toma de decisiones de muchas personas y Pues más que nada, por ejemplo, yo entro a Facebook hoy y puedo encontrar un anuncio de Anaya, un anuncio de Meet, o si quiero volver a ver lo que es el debate, pues recurro a Facebook, recurro a redes sociales donde puedo encontrar cada una de esas cosas y pues entonces creo que tienen un papel bastante importante que pues van a seguir teniendo, aún sea en esta elección o en las demás, y lo vemos también pues cuando hay un debate en los memes, ¿no? Que no pasa ni una hora y ahí están. Entonces creo que las redes sociales son un factor muy importante y clave para quizá a lo mejor tomar una decisión por quién vas a votar. Pues influye muchísimo porque, pues como lo comentaba, los jóvenes son los que más están en este medio y pues influyen mucho en lo que dicen ahora sí que las redes, ¿no? O sea, también es importante que los jóvenes estén pues bien informados y pues algunas veces no todas las notas o no todas las publicaciones pues son reales, entonces sí es como muy influyente y pues vaya, ¿qué más puedo decir? No, o sea, por ejemplo ahorita AMLO está demasiado arriba por lo mismo, ¿no? Los jóvenes lo apoyan mucho en redes sociales. Es importante hasta cuando el uso de redes sociales sea de manera responsable. Con mucha regularidad encontramos contenidos en las redes, en la internet en general, que no están apegadas a la realidad. Entonces, a la pregunta ¿hasta dónde influye y es importante? Pues creo que sí lo va a hacer en la medida en que sean contenidos verificados, responsables y apegados a la realidad. Bien, pues de nueva cuenta interesante las reflexiones del sondeo y esta importancia que tienen hace ya un par de procesos sexenales por lo menos las redes sociales en las campañas electorales. ¿Qué es lo que impacta realmente en una red social? Como comentaban, el comentario chistoso, el riquín canallín, el meme, es lo que se tiende a hacer más viral. Y otro riesgo de las redes sociales, la información no verificada, ¿no? En este proceso electoral se abre una iniciativa ciudadana en una página denominada Verificado MX que pretende precisamente desmentir todas estas, como se llaman fake news o noticias falsas que circulan en las redes sociales. Y entonces es bueno otro espectro, otro escenario, otro campo de batalla electoral
que algunos de nuestros entrevistados dicen incluso hoy en día el más importante o de los más importantes en la decisión del voto de los ciudadanos. ¿Qué podemos reflexionar al respecto, doctor? Dime qué lees y te diré quién eres. Lamentablemente vivimos en ese proceso de maduración en donde debemos aprender a valorar qué tipo de información estamos recibiendo y cómo la vamos a procesar. Por ejemplo, se dio como una condición la fotografía de una joven y le escribieron abajo: esta joven es campeona de Oaxaca, de un evento, de una máquina de movimiento permanente, algo así, y empezaron a decir, y no tiene beca, y todo el mundo celebra otras cosas y no celebran a esta joven. Dale retweet y compártelo, ya lo viral. Entonces empezaron a hacer un análisis y bueno, lo hizo viral el presidente del Congreso a nivel federal. Hubo una serie de personajes importantes en la vida política del país que le dieron retweet y lo empezaron a publicar para que se hiciera viral. ¿Cuál fue su sorpresa? Que después los jóvenes que dieron a conocer esto, pues mostraron la fotografía completa y la persona era, pues obviamente, un artista porno que de alguna u otra manera era falsa la información y cómo con la facilidad increíble pueden captar la atención, aunque estén desatento o desatento, de cómo pueden transitar y hacer de algo que no es verdad, de algo que es una burla, poderlo convertir. O sea, esta ridiculización debe de tener un efecto de evaluación. Y si me voy a la percepción y al interés de quien provee, yo le diría al auditorio que pensemos mucho que atrás de estos métodos de información hay personas muy conocedoras, muy perversas, que saben cómo manipular la emoción y las ideas de quienes nos dejamos guiar por esto que es una comunicación que incomunica, porque es el colmo que esté un grupo de amigos según platicando y todos aquí, o es el colmo que al final de cuentas en una fiesta infantil, en lugar de jugar pelota o romper piñata, todos están en la sala con el wifi jugando a la guerrita, que por cierto yo le dejaría aquí una expresión a los padres de familia que tienen niños menores de 12 años, eviten que los niños utilicen en exceso esto. Genera un problema que Augusto Curi en su libro Padres Brillantes y Maestros Fascinantes declara como el síndrome del pensamiento acelerado y que genera una depresión permanente y hasta índices altos de violencias. Es un problema, lean ese libro, vale la pena que se enriquezcan y sepan. La comunicación política entonces tiene que ser guiada en el entendido de quién viene. Ojo, por ejemplo, estábamos comentando de lo de la gran cumbre internacional, donde hay una fotografía donde aparece Merkel, la presidenta de Alemania, Francia e Inglaterra, parados en una mesa, sobre una mesa recargándose y dialogando con Donald Trump, que está sentado con los brazos cruzados. Esa foto la lanza el equipo de Merkel, y es obviamente un mensaje en donde pareciera que ellos discuten con Donald Trump y se ponen en una posición firme en contra del poder de Donald Trump. Y Casablanca saca la misma foto, pero desde atrás, en otra perspectiva, donde pareciera que todos están escuchando atentos el mensaje de Donald Trump, que está sentado y hablando. Es decir, ¿cuál es el mensaje que queremos recibir? Pues simplemente el que nosotros vayamos asimilando. Es tiempo de analizar este gran proceso de la comunicación política. Por desgracia, nuestros candidatos dan muestra, en su mayoría, de falta de conocimiento. Por ejemplo, si me preguntaras quién ganó el debate, mira, el que se la llevó de muertito fue López Obrador, con sus frases conocidas, todo es corrupción, vamos a acabar con la corrupción, y se la llevó, porque sabe que ahora ya no es él el que pide el voto, sino lo va a pedir para el Congreso, los congresistas. Anaya fue el que prácticamente perdió la oportunidad porque se fue con una violencia brutal, generando una discordia. Tercero, el Bronco no dejó de salir de sus cosas, de que ya dense un beso, cosas de esa naturaleza, y que genera una idea de un hombre que no es formal, que no es serio. Y en cambio,
el que pudo haber elevado algunos puntos, pues es Smith, porque mostró conocimiento, tesitura, a diferencia de ocasiones anteriores mostró una diferencia, pero aquí lo importante es que de los 4 prácticamente estamos el país en el entendido que nos merecemos mejores candidatos, de verdad. Es una condición en la que tenemos vale la pena decir, tenemos el gobernante que merecemos. Vaya, es increíble que no tengamos mejores personas. ¿Dónde hay mujeres? O sea, yo quiero ver mujeres así como valientes como Margarita, pero que digan, yo quiero ser presidenta de la República, y que vayan con un empeño. Vaya, sería estupendo. La comunicación política debe ser evaluada, analizada y madurada ahora más que nunca. Es correcto, y también este mensaje lo reiteramos para nuestros televidentes, siempre verificar la información, digerir, revisar la información que nos estamos introduciendo o que de alguna manera estamos absorbiendo, ¿no? No de manera automática, sino previamente pasar por un proceso juicioso de análisis y confirmación, porque hoy en día prácticamente es la tela de cada día estas noticias falsas. Y bueno, entre más informados estemos, tendremos un ciudadano con mayor posibilidad de criticar al gobierno, de poder hacer una propuesta, de poder reflexionar su voto, de poder participar no solamente emitiendo el voto en una casilla, sino en una cantidad de oportunidades que hay hoy en día con el acceso a la información, la rendición de cuentas y todo esto. Doctor, muchas gracias por esas reflexiones, una brillante participación. Con esto vamos a cerrar por hoy nuestra emisión de este día, y bueno, los esperamos el próximo viernes. Saludo fraterno, sí, claro, al secretario general de GAMEC, un excelente joven, siempre talentoso, Edgar Martínez, excelente, quien es un hombre que de mucho esfuerzo, mucho trabajo, y que bueno, hace el favor de que estemos aquí presentes. Muchas gracias también al maestro Edgar, y también a todo el equipo de Acrópolis, que siempre nos facilita el estudio y todas las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo este programa. Así que muchas gracias de nueva cuenta, doctor. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes. Democracia 2018. Los esperamos la próxima emisión.